conciencia o nada. Y hay otros que ya tienen una conciencia ya que está naciente y en pos de desarrollo. Entonces, es como dice, voy a separar el trigo de la cizaña. No para allá, no, sino porque cada uno se autoelige. Entonces ellos dicen, ¿de qué lado vas a estar tú ahora en este tiempo? ¿Del tiempo del antes o el tiempo del Cristo? ¿Vas a estar en el lugar de la cizaña o vas a estar en el lugar del trigo? ¿Vas a crecer? ¿Vas a evolucionar de una vez? ¿Dejar de sentirte pequeño y entender que eres grande, que eres un alma enorme, que tienes pero miles de virtudes, que eres un Dios encarnado, que tienes una capacidad de talentos poco descubiertas o nada de descubiertas? ¿De dónde vas a estar? ¿Qué vas a querer ser? ¿Ese niño pequeño? ¿O vas a decidir que ser el adulto, energéticamente hablando, que eres? Entonces, es ahí donde él dice, sí, el Cristo está presente, ustedes tienen que asumirlo, ustedes tienen que ser Cristos. Y él dice, existe una única verdad incuestionable para todo el mundo, y ese es el amor, es la conciencia, es la luz, es de que después de esto que nosotros conocemos como vida humana, existe la vida en abundancia. Pero ojo, que Él no quiere que nosotros partamos corriendo y nos vayamos a la otra vida. No. Él quiere que nosotros hagamos nuestra vida aquí y que traigamos el cielo a la tierra. Que podamos vivir como lo merecemos. Todo lo que está pasando hoy en Chile también tiene mucho que ver con eso. La energía venía para despertar, para zamarrear, para mover, para hacer tira, para romper, pero no porque quisiera hacer daño, sino que porque quiere romper estructuras. Porque hay que liberarse de esa carga negativa y pesada que había desde antaño. Es cierto, muchos pueden estar sufriendo por eso, pero ¿dónde sufre realmente el ser humano? ¿Quién es capaz de decirme, o puede decirme, o se atreve a decirme, dónde sufre el ser humano? El ser humano sufre cuando la materialidad, cuando está preocupado en lo externo. El ser humano sufre cuando pierde lo externo, porque está tan enfocado en hacer cosas, en tener cosas, en vivir de las cosas, que por eso, digamos, le duele eso. Es cierto que nos gusta vivir en armonía. Yo lo digo con todo esto que está pasando. Chupurra, a veces complica porque tú veis que hay cosas que han costado y que pucha las tenemos. Venimos de un tiempo muy represivo. Entonces, salir a la libertad, así como que quedamos así como espantados, ¿cierto? Es cierto que ha habido fuerza, ha habido lucha, ha habido dolor, muerte. Y eso nos impacta a todos, nos vuelve a todos. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para seguir creciendo? María, nuestra hermana, nos lo decía, pero con mucha claridad. Entregando amor a eso que estamos viendo. Si nosotros vemos que afuera está quedando la temblarán, irradiemos eso con amor. Nuestras herramientas, las que nosotros tenemos, las que hemos aprendido. Esas son nuestras herramientas. Esas son las herramientas del guerrero de la luz. ¿O sí no? Si para eso las tenemos. Nosotros nos dimos cuenta, tenemos un grupo de meditación Amplias Marte, que ese día cuando quedó la escoba, al otro día estábamos como todos así, porque en realidad cuesta ver la convulsión que existe en este momento, lo fuerte que ha sido. Pero también deseo malo fuerte, también ha sido bello en unidad, porque se han dado cuenta que la unidad ha sido pero increíble. Sí, un besito. Todos ahí conversando, lo que no se hacía pero en años, ¿cierto? Decimos que Eso no pasa. conversamos. Claro,
Entonces, claro, están las polaridades, si ustedes se dan cuenta, están todos presentes. Entonces, nosotros trabajamos, ese día empezamos a trabajar, que se mandó, digamos, la información por todas las páginas sociales, trabajar a las 11 de la noche, ¿cierto?, irradiando nuestro planeta, y por qué no a los planetas, o sea, nuestro planeta, nuestro país y los países vecinos, porque también esto va a llegar a ellos. Algunos ya les llegó. Entonces, tenemos que hacerlo, porque todos somos uno, todos vivimos de una frecuencia, de todo este sistema que es vida humana para nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar en unidad. Si no estamos juntos el uno con el otro, tenemos que estar en unidad de pensamiento, en unidad de amor. La madre nos daba un saludo muy importante a nosotros y nos decía, amor, que de tu corazón salga siempre amor hacia los demás, paz, decía ella, que de tu boca salgan solamente palabras bellas, de amor y de profundidad, de compromiso con el otro, y luz, que tu frente se ilumine para poder ser. Entonces ella nos decía así cuando se despedía, paz, amor, luz. Y nosotros decíamos, eso es un saludo árabe. Quizás sí será lo mismo, pero la madre no dio ese saludo. Teníamos sentido. Bueno, la resonancia Schumann, esa la estamos viviendo ya hace rato, ¿cierto? La aceleración de la Tierra, la frecuencia y todo eso, que ha dejado, pero la hecatombe en la Tierra, porque en realidad muchas cosas han ido cambiando precisamente y no han sido benéficas en el plano físico. Pero en el plano interior, en nuestra mente, en nuestras células mentales, en todas estas dendritas y todo esto, eso ha sido muy beneficioso porque eso se van expandiendo. Y ustedes dicen, ay, me duele la cabeza. Sí, obvio, tiene que doler la cabeza. Si hay un cambio, una renovación, ¿cierto?, que se está ejerciendo en nuestros patrones mentales, en nuestro código de ADN. En todo lo que nosotros somos como seres biológicos, ¿cierto?, emocionales, mentales, y está haciendo un cambio total también a nivel de todo nuestro cuerpo espiritual, que se está unificando con nuestro cuerpo físico. Porque si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos todo separado. Así como los médicos nos separan las orejas de los ojos, la boca y todo, nosotros en el plano creciente tenemos todo separado, o teníamos todo separado, ahora nos estamos unificando. Entonces por eso es que las personas sienten tanto dolor, sienten tanta molestia a nivel físico, a nivel también mental, como que la cabeza sí les duele mucho, como que el cuerpo cruje mucho, como que duelen las articulaciones, los músculos, gente joven, porque yo esto a lo mejor de repente uno lo asocia con la edad, ¿cierto? Pero no, esto es desde joven. Tú puedes ver un chico joven que se está quejando de las mismas cosas que te quejas tú. Entonces tú dices, ay, no era yo, no. Claro, porque uno dice, sí, claro, uno por la edad, uno saca cuenta, dice, claro, tengo que estar atenta de mi edad. Pero en realidad, no es así. Yo he visto jóvenes con los mismos problemas, incluso más que uno, porque a ellos igual los trabaja más rápidamente. Los niños no, pues los niños vienen con otra frecuencia ya, los que están naciendo. Entonces ellos se van a adaptar muy fácilmente al cambio y ellos nos van a enseñar más adelante un montón de cosas. Así que ellos felices, ustedes tienen que preocuparse de ustedes. ¿Ya? O sea, son los que pasamos los 40 para arriba, pero bueno, ¿ya? Porque nosotros tenemos que ponernos a tono de la energía. La energía no se puede poner a tono nuestro. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Tenemos que vibrar más alto, por lo mismo, porque si no vamos a estar siempre ahí marcando el paso, sintiéndonos muy mal. Nosotros tenemos que dar el salto y cambiar la frecuencia. Lo que decía el Maestro Jesús, ser un Cristo en la tierra. Uno dice eso, uno dice, hasta yo de repente, no logramos ser un Cristo en la tierra. Tenemos llenos de miedo, de repente de trancas por ahí. Pero no, esta
cuestión es solamente una cosa, aprender a abrirse y amar. O sea, simplemente del corazón. Pero yo les voy a explicar más adelante que hay un pequeño truco en todo esto. ¿Ah? Porque desde la antigüedad no nos han enseñado claramente tampoco. Y no es porque nosotros no sepamos y nadie sepa. Sí, hay gente que tiene este conocimiento, solamente que no lo da, no lo entrega. Porque antes todo este conocimiento estaba muy hermético, se ha ido abriendo paso muy lentamente, en algunos casos, algunas cosas como rápido, otras muy lento. ¿Qué nos ha ayudado mucho? La tecnología. Algunos dicen por ahí que la tecnología es nociva, mala. Claro, o sea, sí es mala cuando estás tú todo el día ahí en el celular. Eso es malo, obvio, sí. Te desconecta, te irradia de energía contaminante. Para eso tienen que andar con cuarzo y andar limpiándose todo el rato para sacar un poco esa energía. Pero en el fondo, la tecnología, si tú la usas como una herramienta, es importantísima. ¿Por qué ustedes creen que los chicos hoy en día son tan así, pum, listo? No dudan nada, ellos llegan y van nomás. Tienen otra conciencia, no tienen la conciencia de miedo. Se criaron con una evolución distinta, la tecnología los hizo muy diferentes a nosotros. Pero ellos, ya, nos contamos en Plaza Italia, ya, un aviso y todos en Plaza Italia. ¿Se fijan? Y si nosotros ponemos, ya, todos ahora a mantener amor. ¿Qué es eso? Ya tiran una bomba. Entonces lo que sí tenemos que hacer es usar esas herramientas para obtener el conocimiento que necesitamos, para hacer lo que necesitamos hacer, para poder ser lo que realmente somos, en esencia. Parece trabalengua, pero es tal cual. Necesitamos aprender, necesitamos tener ese conocimiento que nos han quitado. Porque nos metieron en qué? El conocimiento de escuela, de universidades, institutos, o sea, un conocimiento que para que vayas a trabajar y te ganes el sustento para que vivas. Pero no nos enseñaron a vivir de verdad. No nos enseñaron eso. Entonces, ¿qué estamos ahora nosotros? Nuestra generación, la más mayorcita, digamos, de 40 para arriba, estamos rasguñando por esa información. ¿Por qué pusieron tantas personas con conocimiento para poder contactarse con seres espirituales en este tiempo para nosotros? Que nosotros decían, ay, pero hay muchos, son todos chantas. No todos son chantas. Si hay algunos que de verdad son de corazón, que no ganan nada con andar diciendo cosas. Algunos muy certeros, otros a lo mejor mal conectados, pero igual, es para nosotros. Si los niños ya van a venir listos, es para nosotros. Si somos nosotros los que nos vamos a quedar abajo del tren. Si este tren parte, los que no están preparados son los que van a llegar abajo. Y ojo que, como decía un ser asturiano, lo decía el Maestro Jesús, lo decía la Madre, el Maestro San Germán. Antes, cuando yo estaba preparando nuevamente y actualizando mi trabajo para esta ponencia, decía, ojo, que no basta con ser solamente buenos, tienen que ser muy buenos, extremada y en demasía de buenos. Pero eso no quiere decir que tú le vas a ir a regalar tu casa, tu auto al vecino. No significa eso. Que vaya a llegar un ente y vaya a ir donando plata por cada persona que tú veas en la calle. No significa eso. Lo que no significa que no lo puedas hacer si tú quieres hacerlo, ¿no? Sino que significa que debes ser suficientemente bueno para amarte y para entender que tienes que hacer un cambio. Para entender que tienes que cambiar tu rutina diaria, ya sea, no sé, si necesitas cambiar rutina de alimentación, cámbiala. Si tú sientes que necesitas cambiar creencia, trata de instruirte el conocimiento para poder afianzar esa nueva creencia. Si nosotros no nos justifican algo, no lo creemos.
si a veces vemos, estamos viendo un milagro y de repente decimos, no, que no se tomó una aspirina y le hizo bien y eso cambió. Y estamos viendo un cambio, un milagro, pero así casi instantáneo. Entonces siempre estamos tratando de justificar aquellas cosas que a lo mejor nos pueden sacar del vado del conocimiento y tratamos de evitarlas. Dejamos ahí, no, sí, no, eso fue por otra cosa. No fue porque lo hizo fulana, sultana, mengana, no. No fue por lo que dijo, no sé, Juanita, no sé cuánto, en el video tanto que vi. Hay mucha información, aprovechémosla, pero extractemos también, ¿ya? Porque anda de todo ahí en la web, ¿ya? ¿Qué nos ayuda a extractar? La conciencia. Es el interior de Cristo, internamente, es el que nos ayuda a diferenciar la verdad de la mentira. Esa conciencia de amor es la que nos ayuda. Y de repente por ahí a lo mejor asociarse o ver algo que nosotros consideramos que realmente es bueno. Por ejemplo, hay muchos ponentes en YouTube que dicen cosas muy bonitas. Tenemos a la Martita. ¿Qué es lo que veo de la Martita? Bueno, aquí dice, estamos en un tiempo en donde la energía vibra cada vez más rápido. Tenemos que, desde los años 80 hasta el 2014, la frecuencia Schumann ha aumentado de 7.8 a 12 Hz. Y ya en el 2018, científicos rusos acusan haber visto episodios en donde la frecuencia ha llegado a los 36 Hz. ¿Ustedes se podrían imaginar eso? Del 2, de 7.8, que es lo normal al cuerpo físico, a 36 Hz en algunos episodios. ¿Saben qué? En el 2012 el comandante Starr nos decía a nosotros que después del 2012 iban a venir frecuencias de energía que iban a superar los 13, 14 Hz hasta los 16. Y yo le digo a él así con toda mi ignorancia, ¿y podría realmente un ser humano soportar esa frecuencia? Entonces él me dice, pero si esa es la nueva frecuencia, y no es que esa frecuencia vaya a dar vuelta a la Tierra, los polos se vayan a cambiar, me dijo, no. Es la frecuencia que está emanando el Sol central, ¿no? Dice que llega como campo magnético a la Tierra. Entonces, nosotros no lo podíamos creer. Entonces, a veces nos preguntaba la gente, oye, ¿se van a dar vuelta los polos? No. No. Tenemos un campo magnético interno en la Tierra, que ese sí gira, pero no gira la Tierra, gira el campo magnético interior, que es lo que está dando la frecuencia a la Tierra magnética. Lo que la Tierra está viviendo, ese cambio interno que la Tierra está generando, para sustentar la vida en la Tierra, y no para eliminarla. Ellos dicen, tan claramente ellos dicen, si no son los seres humanos los que van a ser expulsados de la Tierra, son aquellos que no lo son. Porque hay muchos seres en la Tierra que no son humanos, pero se disfrazan de humanos para vivir acá, pero no son buenos. En cambio, hay otros seres que también comparten con nosotros la Tierra, que no son humanos, pero son buenos. Entonces, hay de todo. Tenemos que aprender a ver. Dice, lo que más se ha podido monitorear con episodios son alzas permanentes entre 12 y 16.5 Hz. Exacto lo que nos decía el comandante Starr al 2012. O sea, no le estoy hablando del año pasado ni de este año. Eso fue el 2012. El comandante siempre nos dijo, van a tener la información necesaria en el momento que ustedes la necesiten. Así, precisa, ni más ni menos. Como también nos dijo que para este tiempo nosotros vamos a tener que tener la conciencia tan grande de saber si vamos a ser capaces de perdonar a todos aquellos seres que nos han intervenido. Y dijo, lo van a tener que hacer, porque va a ser parte de su proceso. Y nos incluimos en eso, dijo. Nos incluimos en esa intervención, porque ellos también a veces han tenido que intervenirnos para modo de a lo mejor aliviar nuestra carga, hacernos un poco más conscientes. Entonces también ellos han tenido que actuar. Están los dos polos, tenemos uno al lado del otro. Dice, se sabe
el cerebro vibra a la misma frecuencia de la Tierra, 7.8 Hz. ¿Cómo nos puede afectar a los seres humanos estos altos episodios de frecuencia de la Tierra? Bueno, en neurofeedback, que es una retroalimentación de energía neuronal, ¿cierto? Dice de 12 a 15 Hz de frecuencia se llama ritmo sensorio